Yo como puedo darme ese lujo, pues compro 3, 4 cosas que sé que valen más, las vendo y voy haciendo dinero. Y voy haciendo un guardadito, hasta que puedes comprarte esas piezas, ¿no? Y luego descubres este mundo de comprar y revender, ya sea o para comer o para poder fomentar un lujo. La meto eBay y le pongo caja para arma con esta inscripción, tal. Güey, la vendí como por 12,000 pesos. Pero cuando empezó esto, güey, estaba increíble. Entonces, cosas que me encontraba, cosas que metí a vender, ¿no? Y más para poder fomentar mi coleccionismo. Yo no tenía lana, entonces quería comprarme un robot de hojalata de 15,000 pesos. Pues tenía que vender lo que pudiera y trabajar de otro lado o así para poderme comprar ese lujo. Entonces, un día llego al tianguis, güey, y veo que un vendedor tiene una caja donde guardaba su dinero. Muy bonita, como azul. Ajá. Como azul tipo color zafiro, no sé cómo se le llame, pero que brilla con el velur. La abre y me da el cambio. Y cuando la abre veo que tiene unas letras en dorado que decía en francés así como armería de tal lugar. Güey, eso ha de ser una caja de una pistola, ¿no? Por eso dice armería. Le digo, ¿cuánto por la caja? Me dice, no, pues es la de Milana. Le digo, pues está bien bonita, te la vas a echar, mejor véndemela. Dice, pues dame 400 varos. 300, ¿te late? Ah, dámelos. Le doy 300 varos, me la llevo, la limpio tantito, güey. Nunca laven ni hagan nada con las antigüedades. O sea, nada más la sacudes y así la dejas. La meto eBay y le pongo caja para arma con esta inscripción, tal. Güey, la vendí como por 12,000 pesos. ¿Y qué era? Era la caja de unas pistolas raras, güey. Ok. O sea, imagínate el vato que tenía las fuscas, pues ahora tener la caja original, güey, ¿no? Y tenía como 100 años la pinche caja. Era del 1890, de cuenta, 1870. Ah, por eso se cotizan tanto, porque luego, pues es el complemento de algo que tal vez ya tienes. Sí, es como el empaque de un juguete, ¿no? Ya. O de un Rolex. Exacto. Ahí tengo un Ah. amigo que vende cajas de relojes, güey. Tú dices, güey, ¿No más ¿cómo, eso? ¿Cajas de relojes? cómo esta caja puede valer 20,000 pesos? Pues porque el reloj vale 500,000, ¿no? Entonces, Ya. a la bestia, güey. Ideas millonarias con Matt Hunter. Sí, Es que no, me- yo sé que tú eres muy emprendedor. Eres a una persona que le gusta también el siempre hacer negocio, ¿no? Y no Sí. por la lana, sino por como reto. Y eso también quería abordar luego ese tema, ¿no? El hecho de cómo las posibilidades que te da el tianguis de aprender, de hacer negocio, de recuperarte económicamente. Y luego descubres este mundo de comprar y revender, ya sea o para comer o para poder fomentar un lujo. En mi caso, hoy en día, el coleccionismo, ¿no? Mucha gente me ve que voy y compro. El último video que subí, me fui a Japón y compro un monstruo horrible que tú lo ves y, güey, hasta dices, güey, no me lo acerques tanto. Y me costó 150,000 pesos. Eso fue el precio que el japonés ahí le puso, pues. Pero para mí, yo sé que vale más, porque yo sé que hay gente en China, exactamente en Hong Kong, que está dispuesta a pagarte el doble por él. Ah, Pero también el darte cuenta, güey, que llegas allá, que aprendes de esa pieza y que puedes, con esa sabiduría, seguir investigando y revendiendo. Entonces, yo como puedo darme ese lujo, pues compro 3, 4 cosas que sé que valen más, las vendo y voy haciendo dinero. Y voy haciendo un guardadito, hasta que puedes comprarte esas piezas, ¿no? arbitraje, al final es, ¿no? ¿O no? ¿Qué es arbitraje? Es básicamente tú compras algo en algún lugar, lo transportas a otro lugar donde vale más, simplemente. O lo pasas de mano en mano, ¿no? Ándale. Ajá. El modelo más antiguo de la humanidad respecto a negocios, ¿no? O sea, compro especies en Asia, güey, que no se producen en Europa. Y ya puedo vender la pimienta, no sé, a la nobleza, ¿no? Y me dan un chingo de varo por eso. Exacto, ándale. Sí. Y también eso divertido es como darte cuenta que el coleccionable se ha vuelto totalmente una inversión, ¿no? Para la gente. Hay gente, no sé si viste esta película de The Accountant con Ben Affleck. The Accountant todavía no la he visto. Joya, güey, ¿Y joya. habla de coleccionismo? Si él es autista, pues su papá los entrena a punta de chingadazos, ¿no? Entonces, él se vuelve contador, pero de la mafia, güey. Pesadota. Uy. Y también lo contratan para ver ahí un rollo, ¿no? Que está pasando en una empresa muy fuerte, que está faltando lana. Entonces él al ser autista él llega y empieza acá a pintar, y empieza a ver los números y pues se mete en un pedote por eso. Pero tiene un remolque como fuga para su escape, ¿no? Porque por otro, es que no te quiero spoiler mucho, que está muy buena, pero bueno, él tiene un remolque por si necesita escapar, ya verás Sí. por qué. Pero adentro del remolque tiene un cuadro, no me acuerdo si es un Monet o un Van Gogh, algo pesado,
y abre un cajón, güey, se lleva lana y se lleva el primer cómic de Superman, güey. Estás hablando ahorita, hoy en día, creo que se fue el último, no quiero mentirles, pero $5 millones, una cosa así. Entonces tú agarras y lo traes hasta en el avión, ¿no? Como si fuera nada, güey. Por ejemplo, ahora que estabas contando eso, ya estaba pensando en idea de negocio, ¿no? La próxima vez que vaya a Alemania. Yo sé que varios nos están viendo desde Alemania, y en Alemania los áticos y los sótanos están llenas de cosas de la Segunda Guerra Mundial todavía. Eso es ¿no? oro. Aquí es oro. Aquí en México o en los Estados Unidos, ¿dónde En venderías? Estados Unidos también, porque, pues, mira, el norteamericano es el que le pone el precio a los coleccionables a nivel mundial. O sea, puedes hablar de los japoneses, franceses, Inglaterra, que de hecho yo buscando orígenes del coleccionismo, se dice que inicia en Inglaterra, ¿no? Pero el que hoy en día, desde hace muchos años, pone el precio de los coleccionables en el mundo es el norteamericano. Porque son muy apasionados, hacen libros, gastan mucha lana en eso. Pero México somos un país muy apasionado, güey. Imagínate, te llega un vato con lana o a veces hasta sin lana y yo veo gente, güey. Por ejemplo, un día le vendí un carro a un vato, güey. Me dijo, güey, me voy a gastar hasta lo que no, pero chingue su madre, quiero ese carro. El carrito valía como 60,000 pesos. Te juro, güey, que el carro en el que él venía valía como 20,000 pesos. O sea, su carro real, güey. Sí. Pero este carro era a escala, o sea, era un Hot Wheels. Me dice, lo quiero, güey, lo quiero en mi vida y sé que tal vez no lo pueda pagar, pero hoy lo voy a comprar. Y dije, güey, pues la vida es una, güey, vívela como un sueño, papi. Se compró el carro, güey, y yo decía, pues hubiera podido comprar una nave para andar al día a día mejor, pero yo digo, el mexicano somos muy apasionados y yo me identifiqué porque a veces yo hago eso, güey. Yo he dejado de hacer muchas cosas, de comprar muchas cosas de lujo, de vivir en lugares extravagantes, tal vez algo más, por tener una colección muy bonita. Pero yo siento que a través de mi colección yo estoy trascendiendo, yo estoy tocando la infancia de la gente que me ve. Yo estoy regresándole un recuerdo que hay gente que me dice, güey, no sabía de la existencia de ese juguete hasta que lo acabo de ver en tu canal y me abrió un archivo en mi mente que lo tuve, que lloré, que fue el día que mi papá, güey, falleció. Güey, cosas muy fuertes o muy felices te regresan los objetos como los juguetes, ¿no? Entonces, para mí eso, ponerlo en exposición, tú fuiste a los 100 de Mad Hunter, ¿no? Una chulada, una chulada. 100 piezas que cuentan una historia de mi colección, las expuse en el centro histórico y el ver a la gente cómo de generación en generación iba el abuelo con el nieto, iban, por ejemplo, chicos músicos que tenían 17, 20 años a ver el cartel de Avándaro. Avándaro fue como Woodstock en México, el festival más cañón de rock and roll que ha existido en México. Después de eso prohibieron los conciertos masivos, como por 10 años, creo. Porque se pasaron el lanza. Pues es que fue la época después de lo del 68, del movimiento de los estudiantes, de todo esto. Entonces hacen un concierto que le llamaron concierto de rock y ruedas. La idea era en Valle de Bravo que llevara gente sus coches y tocaran unas bandas de rock, pero yo siento que era más como para banda fresona, hippie. Se descontroló, güey. Creo que esperaban 30,000 personas y llegaron 300,000. Ala, todos en Valle de Bravo. Dicen que se descolgaban, güey, con los diablitos de marihuana, pero dicen, güey, o sea, veías el diablo entero de marihuana, güey. Yo tengo fotos inéditas del festival, güey, entonces hay una nube así, tú ves una nube, pero como si fuera neblina y era marihuana. Tengo uno de los únicos 3 pósters en el mundo de Avándaro, güey. Fue en 1971. Poder mostrarlo a las nuevas generaciones y que lleguen músicos de 17, 20 años, todavía más chavos, güey, y que digan, vine a ver solo este cartel, güey. Sientes que tienes una misión en la vida, ¿no? Y que somos guardianes, solo vamos a tener estos objetos un rato. Ya. Después van a pasar a manos de otro guardián. Sí. Pero tú te llevas las historias, las aventuras de haber encontrado eso. Sí. Y luego se queda aquí para seguir contando la historia de la humanidad. Eso noté muchísimo cuando grabamos contigo en los tianguis. Yo me acuerdo la primera vez fuimos a Santa Cruz Meahualco. Qué chido, que se en acuerda. Iztapalapa, que la verdad, chulada de tianguis, grande, laberinto. Yo me acuerdo de cada rato llegaba, típicamente era papá con sus hijos, hijas, y te saludaban a ti y querían una foto. De ahí me di cuenta de, órale, realmente es como un deporte nacional casi familiar, ¿no? Chacharear. De ir al tianguis, pues buscar un poco la aventura, ¿no?
como Es que toda de... la familia, para nosotros el tianguis es como la plaza. Vas por un postre, vas por la despensa de la semana, vas por ropa, herramienta. Entonces viene el abuelo por la herramienta, el papá tal vez por la despensa, la mamá pues por unas revistas o a ver qué se topa, ¿no? Tú has visto en el tianguis te tatúan, te cortan el pelo, te hacen masaje, te venden, güey, lo que quieras en el mundo. En algún momento llegamos a una parte donde había muchas chácharas en el piso, así. Sí. Y no sé si fuiste tú o no, pero alguien agarró una bolsa, la volteó y salió un dildo. Así, ¿Te acuerdas? un dildo, sí. Por ese pinche segundo me desmonetizaron el Sí. video. Es que yo le digo, no manches, güey, o sea, ni de pedo podemos poner eso. Justo fue el tiempo cuando YouTube se puso medio diva, que digamos, De la ley ¿no? Copa, ¿no? Sí, hoy. Y cada rato nos bajaban la monetización y así. Es que yo también, no sé si te pasa ahora, pero hay veces que sacrificas ciertos videos por dejar esos momentos, ¿no? Como que dices, no es sacar un dildo, es ponerlo tan exótico que puedes encontrar, ¿no? Y que te acuerdas que íbamos caminando y no era una rareza, banda. O sea, hay puestos Sí, la neta que sí. con guacales llenos de dildos, Sí. así todos viejos, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo está eso? Ajá. Desde ese entonces es como la percepción selectiva, ¿no? O sea, yo antes he ido obviamente a tianguis, ¿no? Pero nunca me he percatado de eso. Y desde que fuimos a ese tianguis contigo, cada rato veo estas madres ahora en los tianguis, güey. Yo digo, sea cabrón, ¿no? Sácalo Porque de mi mente. hay un mercado para eso, entonces. Claro, obvio. Porque yo digo, si hay un puesto de eso, solo de eso, También lo que me gustó mucho, una vez fuimos al Mercado Sonora, ¿te acuerdas de esa grabación? que le hicimos una limpia Moe, ¿no? Una limpia hicimos, pero tú nos decías, oigan, si no quieres que te quiten la cámara, graba rápido, cabrón, ¿no? Sí. Y yo decía, sí, pero el problema es que tenemos que grabar otra vez porque no fue acorde de nuestro sistema. Estamos adentro del mercado de animales, güey, en Sonora, y todavía decía, necesito una mesa o algo para escribir mis ideas. Y yo así, no, es neta, güey. Güey, ese día, nuestro equipo, todos nos gritamos y fue justamente la primera grabación de un camarógrafo que apenas habíamos así contratado y el tipo con lágrimas en sus ojos, güey, pero no eran lágrimas de alegría, güey. Ah, sí. Yo creo que esta escena debería estar en tu canal, porque yo vi el video en Güero Güero y no encontré esa escena, pero había una donde estuvimos fuera, donde está el tianguis, o sea, no en el mercado, sino en el tianguis. Estábamos grabando y llegó un señor, ay, tu hermana, siempre ¿Cómo decía no? algo así. Sí, está en el mío, en mi Está en video. el tuyo. Sí. Entonces, nos decía nuestro camarógrafo, oigan, apúrense, porque había un tipo con capucha así puesta que daba medio círculos alrededor de nosotros. Es que aparte, ¿hace cuántos años fue eso? Eso fue en el 2019. Parece broma, pero sí, hace 5 años era difícil todavía el poder interactuar en la calle con una cámara. O sea, la gente era como de qué televisora o qué, ¿no? Entonces, hoy en día está padre porque ya estamos muy familiarizados con eso. Entonces, la gente bloguea y hasta la misma gente dice, ah, qué chido que graben mi local, mi puesto, mi tal, para que venga gente, ¿no? Sí, así también, o sea, cuando grabábamos fuera, tú también siempre recomiendas los puestos y así, ¿no? Pero justo como dices, yo me acuerdo que, sobre todo con las cámaras, por ejemplo, con el cel ya estaban más acostumbrados, por ejemplo, ¿no? Pero cuando sacas la cámara... No, también el ¿cómo pedo ya se es que eran congelan? 2 güeros alemanes. Ah, sí, o nomás, sea, sí. O sea, van así, luego ya ves las cabezas, ¿no? Porque pues están más altos que nosotros. Entonces, 2 cabezas güeras, güey, caminando volteas, luego las camarotas, pues sí, era muy llamativo todo, ¿no? ¿Te acuerdas en una situación un poco tensa también cuando unos comerciantes nos quisieron armar de pedo porque estuvimos ahí en una madre donde compramos cosas para hacer tacos o algo así, no más porque necesitábamos la cápsula, era para nuestro video. Ah, claro. Y le dije, mira, si quieres, yo puedo, pues mencionamos tu puesto y te compramos esto, no sé, creo que 100 pesos, 150 pesos o algo así. Ah, va, cámara. Empezamos a grabar y así, y luego... dije, no, pues quisieron más, ¿no? O sea, una vez que apagamos, ¿te acuerdas de eso? Ajá, sí, y empezaron a chiflar, güey. Ajá, sí. Y se acercaron más, güey. No mames, güey. Yo me paniquearon. A la madre. Y ya de ahí nos fuimos a tomar estos pulques ahí cerquita. Qué rico, ¿no? Y
Ese día que comimos en las sanadoras, que ya cerraron, creo. Caldo tlalpeño. Qué rico, sí, con pulquito, ¿no? Con pulque. Se me hizo agua la boca. Tú eres el chido para todos esos lados en la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿has ido a Las Pacas? Bueno, Mercado La Cárcel también le dicen. Ah, de cárcel, sí. 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 En el mero oriente, todavía es Iztapalapa. Casi ya es Estado de México. Sí. No, pero es que en todos, en toda la calle de México, en todos los tianguis hay algunos tacos buenérrimos. Sí. Y lo que tienes que hacer es no estarte fijando, ¿no? O sea, no estar viendo, ay, está limpio, ¿no? Tienes que comer Confiar. con fe. Vas haciendo anticuerpos, ¿no? Vas haciendo. También. O sea, no es lo mismo un estómago de un mexicano, o de, por ejemplo, Sí. tuyo, que llevas tantos años aquí. Trae un amigo tuyo y vamos a llevarlo a no un más. tianguis No. mañana, güey. Sí, Que no ha pisado México. Chorrillín. Es que hasta le dicen, ¿no? La venganza de Moctezuma. Sí. No, y es normal, o sea, como como tenemos millones de gérmenes viviendo dentro de nosotros, güey. ¿Cómo se dice diarrea en alemán? Durchfall. Durch es como... Chorro. Es no, durch es como... de por, o sea, ¿sabes? O sea, pasar por durch. A través de, y fall es caída. O sea, básicamente todo, Como una cascada. sí, cascadita. ¿Otra vez cómo es? Durchfall. Durchfall. Ya. Ok. ¿A ti no te pasó nada cuando llegaste allá a Europa que Por sentiste ejemplo, ahora como- que voy a Japón muy seguido, que de hecho estamos haciendo ya tours a Japón, estamos llevando a 15 personas que quieran viajar. ¿Y cómo lo pueden contratar eso? En mi canal, ¿Ok? en el teléfono, si quieren, igual luego me ayudas a ponerlo aquí. Digo, se están vendiendo en 2 días cada tour, se nos Órale. acaban, entonces muchas gracias. Pero te vas a Japón a comer rico, experiencia cultural, gastronómica, pero más enfocado en chacharear. En ir a esta parte que nadie te lleva. O sea, Ya. imagínate que te llevamos en transporte privado a 1 hora de Tokio, a un bazar o a un tianguis o a una tienda de segunda mano donde encuentras cosas Ya. increíbles, ¿no? Entonces, eso ya Porque si tienes- vas a Tokio, pues ya está muy, muy tenaceado. O sea, ya llega mucho turista en busca de lo mismo, ¿no? De videojuegos usados, ropa. Hay mucho mercado de ropa usada, ropa vintage o ropa de marca. Ok. Entonces tú te encuentras, la gente del tour decía, güey, no puedo creer lo que estoy comprando, ¿no? O sea, hubo un chico que coleccionaba sneakers y se compró los Jordan Ajá. por Dior y agarró y pagó 150,000 pesos así. Le digo, güey, te cae. Dice, en México están en 300,000, güey. Ok. Entonces, hay un mercado muy increíble. Entonces, es un tour de 15 personas únicamente que vas a disfrutar como un poquito de todo, pero más que nada del coleccionismo y de las compras de segunda mano. Y aparte, si haces buenas compras, haces retorno de inversión. Es lo casi. que yo le digo a la gente. O sea, neta, llévate 3, 4 cosas y te estás pagando casi la mitad del viaje o más, ¿no? Entonces, la gente muy, muy contenta. Pero ahora que voy a Japón, por más veces que vayas, el almidón del arroz que tienen allá, como así más pesado para el sushi, más la soya, más todo eso, pues te pasas 3, 4 días incómodo del estómago. Y eso que tú dices, ay, pues soy mexicano, son otras comidas, ¿no? Mm. Pero yo creo que la fauna intestinal que tenemos aquí, Nada, sí, güey, es... te llega así como entrar a un callejón, ¿no? Así, afloja todo. Sí, cámara. Esas son las bacterias Cámara, de banda. nuestro intestino. Aquí no entra nadie, güey. ¿En Europa te ha pasado algo así, parecido? Porque si yo tengo compas que, por ejemplo, que van a Alemania y dicen, no, es que el pinche pan que comemos y también cocinan mucho con mantequilla allá. Mucha pues. grasa, güey, ¿no? O sea, Sí. esas salchichonas chingonas. Pero Sí. imagínate, tenemos un salchichón de esos con una buena mostaza, con un pan de esos negro. No mames, o sea, cualquier mexicano nos hace pedazos eso un rato. Contigo nunca fuimos aquí al Nibelunga. Hay varios lados aquí en la Ciudad de México que... rico. ¿Sí? Sí fuimos, ¿no? Sí, Sí. sí. Ya identifiqué algunos lados de buenas salchichas aquí en la Ciudad de México. Me decías, es rico. Pero también, por ejemplo, siento que a la hora de venderlas no te educan tanto, ¿no? O sea, tienen que haber alguien que te explique. Yo soy muy fan, por ejemplo, de la morcilla o de la moronga, Sí, que son totalmente distintas, ¿no? sí. Están hechas a base de sangre, pero me decías que allá tienen una, ¿no? La Bloodwurst. Ah, Bloodwurst, sí, Blood- por supuesto. Es muy de generación de mis abuelos. Ah, sí. Es que mira, yo soy de una generación ya más fifí, ¿no? Porque, bueno, obviamente también hay división social y clases sociales, pero la mayoría todavía es clase media. Yo soy clase media, típico clase media. Pues la generación de mis papás
que lograron de salir de circunstancias más humildes y subir la escalera social a través de trabajo y educación, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si hablas con nuestros abuelos que nacieron antes de la guerra, no, era otro pedo, pues, ¿no? Claro, y son países que tienen más cultura, como nosotros los mexicanos, como ustedes que vivieron guerras y cosas fuertes, como por ejemplo que aquí nos comemos todo, ¿no? O sea, todo de un animal. Ese es el punto. Antes mis abuelos, la Blutwurst, por eso empecé a hablar de eso, comían, pero hoy en mi generación, Ya no. la salchicha de sangre nadie la quiere comer, ni hígado, ni... Es como el tepache, ¿no? La gente sigue pensando en México que el tepache embriaga y no es cierto. El tepache es piña fermentada con piloncillo, con todo, llegaría a tener un mínimo grado, o sea, menos de 1 grado de alcohol, pero en realidad no te va a embriagar ni nada. Y se está perdiendo porque era old school, era de la vieja guardia, ¿no? Luego siento como que algunas cosas incluso regresan. Como el pulque, la onda hipster, ¿no? El pulque y el mezcal, que en los 90s casi nadie, ¿no? Era como, Una vez escuché, por ejemplo, que la industria cervecera, y ahí no sé si es mito o si es verdad, pero llegó a México y lo que hizo era como aplastar la cultura del pulque, básicamente, ¿no? Y implementar, no, toma cerveza en vez de pulque. Claro, y que siendo sinceros, también hay épocas en México de mucho malinchismo. Yo cuando estudié gastronomía, yo salgo y digo, oye, voy a ir a ver las universidades, quiero enfocar mi carrera gastronómica en la comida mexicana. Entonces llego y en esa época había 3 o 4 nada más que daban licenciatura en gastronomía. Y le dices, oye, ¿cuántos módulos o semestres vamos a ver de comida mexicana? Ay, creo que de toda la carrera como 1. ¿What? Pero vamos a ver comida italiana, vas a aprender a hacer sushi. Decía, no, güey, yo quiero, o sea, una buena carrera de comida mexicana porque yo me veo explotando o enseñando esto a otras personas en otro país. O sea, pues no, tuve que terminar la carrera y meterme a la Ambrosía, que era de hecho de los pocos que tenía especialidad en cocina mexicana, y me hice una especialidad en cocina mexicana. Pero pasaba, yo me acuerdo cuando estaba chico, invitabas a comer una morra. Ya cuando tenías algo de lanita, ¿no? Pero era una pastita italiana, un sushi, algo así. No le decías, vamos a comernos una pancita, una barbacoa. Eso era como bajo, ¿sabes? Ya. O sea, no sé, siempre ha habido eso. Ahora ya vas y te comes una barbacoa de 2,000 varos en estos lugares cuando dices, güey, las mejores son las de calle, ¿no? O sea, cabrón, justo hace unos meses hablé con un chef, es mexicano, muy exitoso en Alemania, vive en Hamburgo, ha montado ahí varios restaurantes y negocios ultra exitosos. También dijo, está cabrón, o sea, justo como dices, los últimos 20 años es como un boomerang, ¿no? Como que ahora es completamente para el otro lado, o sea, el nivel percibido la comida mexicana en el mundo, pues, ¿no? Sí, los chapulines, las tlayudas, o sea, todo eso que nadie quería porque Mole. querías recibir restaurantes franceses, todo. Pero fíjate qué feo fue. Yo cuando hago la especialidad, te enteras de que hay recetas que se fueron desapareciendo, que se fueron perdiendo otras generaciones. Y otra cosa es que ahora ya nadie quiere cocinar. Ya. O sea, el sentarte tú en tu casa, güey, a preparar una receta de tu bisabuela, ¿quién lo va a querer hacer, sabes? Fíjate, en Alemania también pasan algunas cosas. Por ejemplo, en mi región no me tocó, pero en la generación de mi bisabuela y mi abuela era todavía región de pobres, porque no había mucha infraestructura, había pura agricultura y había pocas empresas así como más, ¿no? Donde podías chambear bien, pues que digamos, ¿no? Entonces, muchas comidas típicas de mi región son muy simples a base de papa, ¿no? O sea, lo que comían antes los campesinos pobres, ¿no? Mucho de puerco, incluso tenemos uno, que está, la verdad está difícil, que pone todos los intestinos o los restos de los intestinos y tipo de molino y lo hacen nomás como una fucking sopa de carne molida, pero todo junto. Stippgrütze. O sea, todo lo puro intestino, pero como un picadillo de Sí. intestino. Sí. Stippgrütze. A mí sí se me antoja. Es que sí. Es güey. que... Por ejemplo, en Roma, otra ciudad, donde se come mucho interior. De hecho, hay un platillo que se llama coratela, Ajá. que es con todo el interior, desde la tráquea hasta casi el ano y del cordero. Y lo cocinas, pero son países que vivieron igual guerras, pobreza, todo eso, entonces te comen todo. Mi abuelo Sí. me contaba de la guerra. Dice, imagínate un lugar donde empieza la guerra, güey. Y de repente ves que se empiezan a desaparecer primero las palomas, luego los perros, los gatos,
todos los animales de la calle empiezan a desaparecer, güey, porque se los empieza a comer la gente. Después ya no hay que comer, güey. Entonces, haz de cuenta, dice, el gobierno pasaba y nos daba por casa una ración, haz de cuenta, medio kilo de lentejas. Pues las cocía mi mamá, todo así. Y luego dice, ya, pues las guardaban en ciertos lugares, ya no las llevaban agusanadas, güey. Entonces dice, no teníamos nada que hacer y mi mamá nos ponía con un alfiler a sacarle los gusanos a las lentejas. O sea, a veces teníamos tanta hambre que en cuanto llegaban las lentejas con todo y gusanos las ponían a comer y no las comíamos. Dice, un día nos dieron unos pedazos de carne. Llegó y mi hermano sabía que pasábamos luego tanto tiempo sin comer que lo primero que hizo fue echarle sal a su carne y la puso abajo de la pata de la mesa porque dijo, voy a hacer mi cecina. O sea, como tipo un jamón serrano. Voy a esperar a que se seque y en vez de comerlo lo voy a chupar. O sea, imagínate la mentalidad de un niño, güey, en la guerra, ¿no? De ¿Tu abuelo de dónde era? España. Ah, ok, Sí, claro. español. Uy, sí, la guerra civil ahí. Se casa con una mexicana, pero estuvo chistoso porque mi abuelo nace en México, fue en Tampico. Ok. Pero cuando él empieza a crecer un poquito, su papá tenía un puesto fuerte, creo que en el ejército. Entonces lo mandan a llamar y como buen ciudadano, pues dice, vámonos, imagínate, güey, estás en el paraíso acá en Tampico, empieza la guerra en tu país y en vez de decir, no, váyanse a la chingada, agarra todas sus cosas. Y aparte fue una guerra civil, básicamente, Sí. entre un lado político contra el otro. Exacto, y se los lleva a vivir la guerra, güey. Oh, Mortal, güey, Uy. mortal. Entonces mi abuelo era de los que, güey, o sea, había un jamón en el refri y aunque estuviera hongueado, todavía aunque él tuviera lana, todavía está bueno. Sí, no pasa nada. Sí. Sí, es que otra generación. Yo lo vi en la generación de mis abuelos. Les quedó hasta sus últimos días esto de siempre acumular, Ándale. ¿no? De siempre cuando veías el sótano de mi abuela, llenas de cosas así como... Atún, sí. espárragos, todo. ajá. Y ella ponía siempre frutas. A como- conservas. Sí, a conservarlo, ¿no? Tenía ahí una maquinita, pues, ¿no? Que funciona básicamente a vacío. Creo que Ajá. primero le Sí, sacas se el vacío. calienta, como Ándale. que se pasteuriza Ándale, y luego ya le haces el alto vacío y te dura años. ándale. Hasta cuando yo veo ahora a mis papás, ¿no? O sea, porque también ciertas cosas se heredan, ¿no? De generación a generación. Mis papás todavía, o sea, que nacieron unos 2 años después de la guerra, pero obviamente tampoco vivieron Pero mucha... traen la idea. Sí, por supuesto. Imagínate, nacen y era cómete todo, no sabes lo que acabamos de pasar y si podemos volver a pasarlo, ¿no? Y les quedó para siempre esto. Hablando sobre tu programa, ¿no? Otro igual el choque cultural, güey, que tuve hace como unos 5 o 6 años en Estados Unidos. Yo y mi mujer somos de muy buen comer, pues tú conoces a la Bere, güey. Sí. Entonces nosotros somos de que no nos gusta dejar algo en el plato porque pues estás acostumbrado a que aquí la gente a veces necesita. Entonces como que dices, güey, pues si me voy a pedir algo, me lo acabo, me lo como. En Estados Unidos tú pides una hamburguesa con papas y te ponen una hamburguesón así y una montaña de papas y quién sabe qué otra cosa, ¿no? Y un elote o así. Y de repente llegamos y pues vemos la hamburguesa y todo y pues empezamos, ya comes y dices, güey, pues hay que acabarlo porque sientes mal de tirarlo. Estás acostumbrado a Sí. no tirar la comida. Pues estábamos plática y plática, pero estábamos en una convención y solo había como 4 o 5 norteamericanos, pues con un nivel adquisitivo importante. Y de repente cuando nos dimos cuenta, Ver y yo se nos estaban quedando viendo como si estuviéramos muertos de hambre, ¿no? Como, ¿Por? ¿qué pedo, güey? Como, pues invítales otra, ¿no? Así. Porque nos estábamos terminando la comida y cuando yo veía, güey, que estos le daban 3 mordidas a la hamburguesa, agarraban 2 papas y ya llévatelo. Y luego volteábamos a ver y era algo que nunca había observado, pero en Estados Unidos tiran cantidades de comida Sí. impresionante. Entonces el hecho de que tú te lo acabes es como si fueras casi pues raro, ¿no? Como Ya. homeless, güey, ¿no? Como, ¿por qué te estás acabando eso? ¿Tienes mucha hambre? Así, güey. Entonces sí nos sentimos incómodos y fue como de, güey, pues los que están mal son ustedes que están tirando. Pues sí, güey, por lo menos pide para llevar, güey, saca el tupper o algo, güey, no güey. mames. Rodrigo, muchísimas gracias, carnal, por caerle. Papi. Y pues cuando quieras vamos al Placer. tianguis, ¿eh? Ya dijo, seguro. Sí, yo pues. Nah, eso es la neta de Vamos las a las personas pacas. que más he disfrutado de llevar a chacharear, de llevar a comer. O sea, comen Sí. rico, chacharean sabrosón. Y pues sí, va. Gracias a ti, por primera vez en mi vida comí mollejas. Ah, O sea, ándale. sí. ¿Y te gustaron o no? Y hay que decirle a la banda que nos deje aquí en los comentarios también sus anécdotas y por qué no, que nos sugieran a qué tianguis te lleve. Ándale, cámara, comenten abajo, banda.
Y nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.